Muy buen día, tengan todas y todos ustedes. Quiero dar la más cordial bienvenida a quien amablemente nos ve y nos escucha a través de las redes sociales del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y por supuesto de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente. Y bueno, pues estamos realmente de fiesta hoy con el privilegio de contar con un panel sobre geografía electoral, política y territorio en materia indígena y por supuesto contextualizándolo en nuestro país. Tenemos como invitada y como invitados, primero que nada, la doctora Celia Palacios, quien es una experta en el tema de geografía electoral y que amablemente aceptó la invitación que tuvo a bien hacerle el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y Renacer. Y muchas gracias, doctora, por aceptar esta invitación, por compartir su experiencia, que creo que por supuesto será de mucho valor para quienes estamos atentos a lo que usted nos compartirá el día de hoy. Y bueno, pues tenemos también 4 panelistas, hombres, consejeros electorales y el señor presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, a quien también aprovecho para agradecer la organización de este panel virtual en la época de COVID por su disposición, por pues, la disposición de las plataformas virtuales para que pudiera realizarse y por su siempre entusiasmo en esta temática que ha venido desarrollando el Consejo Estatal bajo el liderazgo del presidente Arturo Meraz González. Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias además por aceptar la invitación como panelista y que pueda usted compartir esa experiencia que también lo caracteriza. Les comento que el consejero presidente Meraz tiene pues más de 25 años en el tema político electoral, conoce bien, por supuesto, de lo que hoy nos compartirá y bueno, pues será un placer también escucharlo. A mi compañero y amigo, hoy secretario general de Renacedi, Edmar León García, muchas gracias, Edmar, por acompañarnos, por siempre estar con Ople Chihuahua atento y participativo, por tu trabajo en Renacer y pues será también un placer escuchar esa experiencia tuya en lo particular del estado de Guerrero y en un tema en el que esa experiencia ha podido plasmarse dentro de lineamientos y acuerdos dentro del Ople Guerrero. También quiero saludar y por supuesto agradecer a quien es afamado nacionalmente en el tema indígena, el consejero Augusto Hernández Abogado, a quien siempre acudimos por alguna asesoría o consejo en la temática y que, bueno, pues siempre lo estamos invitando constantemente a que participe en este tipo de foros, dada la importancia y el trabajo que han desarrollado en Hidalgo y que él ha tenido a bien también liderar dentro de la Comisión Indígena en el Ople Hidalgo. Y bueno, pues finalmente a mi compañero y amigo del Consejo Estatal de Chihuahua, el consejero Gerardo Macías, quien hoy tiene a bien presidir y liderar los trabajos de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, que ha dado continuidad al trabajo y que por supuesto ha podido imprimir su entusiasmo y su conocimiento jurídico basado en la experiencia en tribunales electorales y que bueno, pues hoy seguramente tendrá también datos y visiones muy importantes que compartirnos. Les comento antes de terminar que mis compañeros consejeros estatales electorales, la consejera Frida, la consejera Georgina, el propio consejero Gerardo, el consejero Saúl Rodrigo y el consejero Gilberto y una servidora, pues nos encontramos contentos por poder llevar a cabo este panel. El señor presidente tendrá en su momento la oportunidad también de comentarlo como representante de nosotros del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y pues es un gusto poder haber tenido la oportunidad de realizar este panel. Sé a la perfección que son experta y expertos que saben de lo que hablan y que es un tema muy especializado. De ahí que tuviéramos la oportunidad de proponerlo. Hablar sobre geografía electoral en materia indígena no es un tema sencillo, es un tema muy técnico. Sin embargo, estoy confiada en que ustedes podrán hoy compartirlo y poderlo bajar a un lenguaje mucho más entendible para que quienes amablemente hoy nos ven puedan también desarrollar a su vez en sus áreas de especialidad en otros estados esta temática.
Saludo a mis compañeras y compañeros de Renacedi que están sintonizándonos, que nos están escuchando y viendo por las redes sociales. Y bueno, pues por último, reiterar el agradecimiento, desear mucho éxito en este panel y en algunos minutos nos vemos de nuevo para despedir el panel. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo desde Chihuahua. Oxana, adelante, nuestra moderadora. Sí, muchas gracias, consejera Espino. Muy buenas tardes a toda la audiencia que nos está sintonizando en estos momentos a través de las redes sociales, a través del canal de YouTube del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua y también por las redes de RENACEDI, la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente. Agradezco, por supuesto, la oportunidad y la confianza de moderar y dar entrada a las ponencias y a las intervenciones en esta mesa panel Geografía Electoral Política y Territorio de la Participación Indígena en México. Bienvenida la doctora Celia Palacios Mora, que es la que nos va a exponer el tema y por esto me voy a permitir a leer una síntesis del currículum muy vasto, una experiencia interesante, nutrida en el área de geografía electoral. De entrada ofrezco disculpa en caso de que omita algún dato, pero bueno, vamos a tratar de darle a nuestra audiencia, a nuestros cibernautas, la más amplia idea de quiénes están participando hoy en esta mesa panel. La doctora Celia Palacios Mora es doctora en geografía, maestra en administración de organizaciones y licenciada en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es perito en materia de geografía y cartografía en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde el 2005 se desempeña como profesora del posgrado y colegio Geografía de la UNAM. Ha coordinado 2 coloquios internacionales de geografía electoral y 4 diplomados de Geografía Electoral Política y Territorio en el Instituto de Geografía de la UNAM. Ha impartido conferencias en eventos académicos diversos, formó parte de los comités técnicos para evaluar el padrón electoral en varios procesos electorales federales, también de los comités técnicos de distritación. Entre sus publicaciones destacan las siguientes: Perfil de la estructura por edad y sexo de los votantes desde el extranjero, el caso del Estado de México 2006, Ubicación óptima de módulos electorales en el Estado de Chihuahua, utilizando modelos de localización, asignación mediante el CIG, el padrón electoral mexicano, análisis demográfico e innovaciones tecnológicas y seguridad de datos personales 2011 y sistema de georreferencia de casillas especiales 2006-2012. Guerrero, la representación política de los pueblos indígenas mediante las circunscripciones electorales y caracterización geográfica municipal en la regionalización política electoral local del Estado de México. Este es una síntesis, reitero, de la experiencia de la doctora Celia Palacios Mora en materia de geografía electoral. Bienvenida, doctora, y la estamos escuchando. Muchas gracias, Oxana. Muchas gracias a todos a quienes nos escuchan. Bueno, voy a iniciar dando mi agradecimiento a las siguientes instituciones y funcionarios electorales. Primero, a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente y al Instituto Estatal Electoral del Estado de Chihuahua por la invitación. A todo el personal técnico que con su invaluable trabajo hace posible que ahora estemos llevando a cabo este panel. A nuestra moderadora, por supuesto, a los panelistas Arturo Meraz, Edmar León, Augusto Hernández y Gerardo Macías por su crítica y valiosos aportes que serán más que bienvenidos. Al consejero Arturo Meraz por apoyar la propuesta y a la consejera Claudia Espino por su apertura, disposición y sobre todo por su capacidad de hacer esto con la máxima de poder hacer es hacer poder. En este caso, poder hacer hacia una democracia incluyente con los pueblos indígenas de nuestro país. Bueno, ahora sí paso a lo que sería nuestra presentación.
A ver, ya está. Espero que ya lo estén viendo todos. Ahora, bueno, el contenido de lo que vamos a hablar vamos a hablar un poco de lo que es la inclusión, la escala nacional, Chihuahua, Guerrero y Hidalgo, la encuesta intercensal 2015 y algunos datos que vamos a extraer de ahí en cuanto a población indígena, los municipios indígenas, un documento de 2018 de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas, en los que se habla de pobreza y carencia alimentaria. Vamos a hablar también de la concentración y dispersión de la población indígena, de factores de exclusión, de las bases para una democracia incluyente. Vamos a revisar algunos datos de participación electoral 2018 en cuanto a la presidencia en municipios indígenas de Chihuahua, Guerrero e Hidalgo, y también vamos a tomar algunos aspectos y vamos a analizar algunos conceptos de gobierno, autonomía, territorio y consulta y consentimiento a las comunidades indígenas, por supuesto, y llegaremos ahí a algunas pequeñas conclusiones. Bueno, vamos a tomar el término democracia incluyente, la cuestión de la inclusión y las comunidades indígenas de México. Bueno, el término de inclusión es un principio del cual la sociedad promueve valores compartidos orientados a un bien común, y en el que todas las personas, lo que se pretende es que todas las personas tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social y laboral y educativa de nuestro país, cultural, por supuesto, también. Bueno, ahora voy a entrar a los datos que les comentaba de la encuesta intercensal que se levantó en 2015 y que nos va a dar un panorama general de cómo está la situación de nuestra población indígena, especialmente en los estados. Vamos a tomar algunos datos a nivel nacional, pero nos vamos a enfocar a los estados de Chihuahua, Guerrero e Hidalgo. Para empezar, para el levantamiento de la encuesta intercensal hubo problema en 11 municipios, en los que no se logró la cobertura total de las áreas para el levantamiento de la muestra, hubo negativa de la población a responder o riesgo para los entrevistadores. Cabe señalar que de esos 11 municipios, de esos 11 municipios, 5 son del estado de Chihuahua y 2 de ellos son indígenas. Estamos hablando de los municipios de Quichí y Uri. En estos municipios la no respuesta fue entre 16 y 68% y no se llegó a una cobertura de 95%, que era lo que se necesitaba. Entonces, desde ahí ya tenemos una situación de desventaja porque no tenemos el dato de cuánta población indígena hay en esos municipios, bueno, al menos de acuerdo con el levantamiento del INEGI, y cuál es la situación de esa población. Otro elemento que me llamó mucho la atención de la encuesta intercensal fue la cobertura de la población con acta de nacimiento. Y tenemos que a nivel nacional, 1 de cada 100 personas declaró no contar con un documento de identidad. En el último estudio que hicimos para analizar el padrón electoral, encontramos que el mayor número de actas extemporáneas de actas extemporáneas que se sacan y de mexicanos no registrados ante el registro civil están en los municipios indígenas. Y en ese entonces el distrito local indígena de Chihuahua nos dio uno de los porcentajes más altos de población sin acta de nacimiento. Entonces, el tema de la no posesión de acta de nacimiento por algunos mexicanos se acentúa principalmente en los distritos indígenas de nuestro país.
Bueno, ya entrando en sí con los datos de etnicidad, tenemos que en los Estados Unidos mexicanos, en todo nuestro país, teníamos en ese entonces alrededor de 120 millones de habitantes, de los cuales alrededor del 21% dijo se autorreconoce como indígena. Cabe señalar que en la proporción de personas que se autorreconocen como indígenas, en el estado de Hidalgo fue de 36%, en el estado de Guerrero de 33%, casi 34%, y en el estado de Chihuahua solamente el 11%. Bueno, en cuanto a la población que habla alguna lengua indígena, tenemos que en Guerrero es el 15%, en Hidalgo el 14% y en Chihuahua solamente el 2.7%, es decir, casi el 3% de la población. Hay población que se autorreconoce como indígena, pero que no habla la lengua. Y uno de los principales elementos de identidad como indígena es la lengua, o por lo menos es el que considera el INEGI. Llama la atención el municipio de Cochuapa, el Grande en Guerrero, con 99.5% de población que habla una lengua. Entonces, aquí empezamos a ver heterogeneidad en cuanto a los grupos indígenas de acuerdo al territorio o la entidad federativa que habita. Otros datos que encontramos por aquí es de la población que habla alguna lengua indígena, declara estar afiliada a los servicios de salud. También aquí el dato me llamó mucho la atención. A nivel nacional tenemos un 82% de afiliación, pero de población hablantes de lengua indígena tenemos casi 85%, de los cuales la mayor parte está afiliada al Seguro Popular. Entonces aquí habría que ver que pueden estar afiliados, pero en realidad habrá clínicas o tendrán acceso a los servicios de salud. Bueno, siguiendo con aspectos sociales de la población, tenemos la escolaridad. Y aquí también tenemos datos muy interesantes. El promedio de escolaridad en la población indígena es de 5.7 años, cuando el promedio nacional de escolaridad nacional es de 9.1. Y tenemos un nivel bastante bajo con respecto a los indígenas. Llama la atención el caso de la diferenciación entre hombres y mujeres. Entre hombres y mujeres a nivel nacional la diferencia es de 0.3%, pero a nivel de la población indígena tenemos que es más del 1%. Es decir, los hombres tienen un año más de nivel de escolaridad que las mujeres. En cuanto al porcentaje de analfabetismo, es decir, la población mayor de 15 años, que es analfabeta y que además habla alguna lengua indígena, también tenemos que a nivel nacional es 5.5% y en cuanto a los hablantes de lengua indígena tenemos un 23%. El nivel es muy alto. También, si nos vamos ya a características de la vivienda, tenemos que un indicativo de pobreza es las viviendas con piso de tierra, y tenemos que a nivel nacional 14 de cada 100 viviendas de la población que habla lengua indígena tienen piso de tierra, y a nivel país, el resto de la población, 4 de cada 100. Otro elemento importante para medir el grado de bienestar de la población es la disponibilidad de agua entubada al interior de las viviendas. A nivel nacional se tiene una cobertura de 74% y entre los hablantes de lengua indígena 38%, un poquito, muy cercano a la mitad.
Ahora sí nos vamos a la situación de pobreza extrema y carencia alimentaria. Tenemos que aquí este mapa a nivel nacional donde se muestran municipios indígenas de Chihuahua, los que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considera como municipios indígenas, que son aquellos que tienen más de 40% de población indígena, en una situación de nivel alto de pobreza. Lo mismo sucede en Hidalgo, y en Guerrero se acentúa aún más porque tenemos municipios en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria. Esto quiere decir que todavía están en una situación más precaria. Uno de los elementos más importantes de la geografía es analizar si la población está concentrada o está dispersa. Me llamaron mucho la atención los datos que encontré. En el caso de Chihuahua, la mayor parte de la población, 89,000, un poco más de 89,000 habitantes que hablan lengua indígena, se encuentran dispersos en varios municipios. Más adelante vamos a ver que en Chihuahua y Juárez tenemos una concentración importante, y solamente 69,000 están en municipios que se consideran como indígenas, quiere decir municipios que tienen más de 40% de población indígena. El caso de Guerrero se invierte. En el caso de Guerrero tenemos casi 500,000 de habitantes considerados indígenas, se concentran en municipios indígenas, y el resto de los habitantes que se consideran indígenas están dispersos en algunos otros municipios de la entidad. Lo mismo sucede con Hidalgo. Con Hidalgo, entre Hidalgo y Guerrero me salieron datos por ahí muy similares en cuanto a los números y también en las proporciones, pero en Hidalgo todavía se concentra más la población indígena en los municipios definidos como tales. Aquí tenemos en Chihuahua el 44% de la población se localiza en municipios indígenas. Para Guerreros tenemos que es el 72% y para Hidalgo el 80%. Esta concentración puede facilitar algunas estrategias o políticas públicas porque nos permite identificarlos y tenerlos, digamos, en áreas geográficas determinadas. Vamos a ver más adelante cómo en las grandes ciudades hay un número significativo de población indígena, pero que está dispersa, está disuelta por ahí, que es muy difícil que la podamos identificar y hacer ciertas políticas públicas específicas para ellos. Bueno, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, vamos a ver cuáles son factores de exclusión de la población indígena. Bueno, ya vimos que son localidades o municipios con mucha inaccesibilidad, que tienen que recorrer enormes distancias para llegar a los centros de población, y que la mayoría de ellos, o bueno, dependiendo del estado, una parte de ellos están dispersos geográficamente en el territorio. Los municipios y localidades en zonas con altos índices de inseguridad y desconfianza ciudadana, eso es uno de los indicadores que sacamos del hecho de que el censo no se pudiera levantar, la encuesta intercensal no se pudiera levantar en los dos municipios de Chihuahua que ya mencionamos. Tenemos indígenas con altos índices de población sin registro de nacimiento. Tenemos la población indígena con menor escolaridad y menor cobertura de agua entubada al interior de la vivienda, y también la población indígena con mayor analfabetismo y viviendas con piso de tierra. Vamos a hablar un poquito de lo que se considera una base para una democracia incluyente. Para una democracia incluyente se habla de que debemos de tener cohesión social, es
que debe de haber consenso de los integrantes de un grupo social o el sentido de pertenencia a una causa todas las personas, la idea también es de que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios para participar plenamente en la vida política, económica, social y educativa, laboral y cultural. Disfrutar de unas condiciones de vida en igualdad con los demás. Suena muy bien, pero es bastante difícil aplicar. Ahora me voy a saltar a ver situaciones de participación ciudadana en la elección de 2018 para la presidencia de la República. A nivel nacional tuvimos una participación electoral de alrededor de 63%. En Chihuahua fue de 54%, pero en los municipios considerados como indígenas fue de 61%. En el estado de Guerrero la participación fue de 64% en el estado en general, pero de 69% en los municipios indígenas. Y en Hidalgo también aquí tenemos una mayor participación, 66% a nivel estatal y 69% en los municipios indígenas. En los casos particulares de cada uno de los estados que estamos revisando, me surgió aquí el caso de Batopilas en Chihuahua con 43%, que es mucho más bajo que el resto de los municipios indígenas. No sé, aquí quizá alguno de los participantes de Chihuahua nos pudiera decir cuál fue el motivo, porque aquí tenemos una discrepancia con respecto a los demás datos y habría que ver por qué. En el caso de Guerrero tenemos una participación altísima, tenemos municipios con 81%, 79% y 78%. La menor participación es de 62%, que va más o menos con el promedio nacional. En Hidalgo también tenemos participación muy alta, que llegó hasta el 77% en algunos casos, y tuvimos por ahí un caso con 59%, pero también no está muy alejada del promedio nacional. Bueno, ya con estos datos quisiera entrar yo a un tema que ya es más complicado, que es el aspecto de la territorialidad en cuanto a la población indígena. Cuando se habla de territorialidad, se habla de gobierno, se habla de autonomía, y tenemos que empezar a tomar muy en serio en esos casos. Bueno, cuando se habla de autonomía indígena, se habla de la facultad que tienen los pueblos indígenas de organizar y dirigir su vida interna de acuerdo a sus propios valores, instituciones, mecanismos y dentro del marco del Estado del cual forman parte. También la autonomía y gobierno implica escalar la forma de organizarse. Es diferente organizarse dentro de una localidad o dentro de una comunidad, digamos, más o menos pequeña, a organizarse ya en todo un municipio, en el caso de los municipios, en todo un municipio en el que podemos tener población indígena con distintas lenguas. Y entonces viene ahí la situación de si un grupo étnico X convive, digamos, armónicamente con un grupo étnico y si podemos unir esos dos grupos y formar, por ejemplo, un municipio indígena. La forma como integra los municipios indígenas ahora el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas es nada más por medio de quién se reconoce como indígena. Al momento de intentar formar regiones se complica mucho porque tenemos, digamos, entremezclados indígenas que hablan distintas lenguas o que se consideran de distintos grupos etnolingüísticos.
Entonces ahí empieza nuestro problema, porque lo que tenemos que hacer es ver cómo convive o cómo pueden convivir de manera armónica distintos grupos indígenas en un mismo territorio. ¿Por qué aquí empieza empieza a entrar la situación del territorio? Porque al hablar de gobiernos autónomos, cuando se habla de un gobierno, se habla de a quién tiene que gobernar, a quién se tiene que gobernar. Bueno, a la población. ¿Y dónde se tiene que gobernar? Se tiene que gobernar en el territorio. Y entonces viene ahí la situación de pertenencia. ¿A quién le pertenece el territorio? Y si hablamos de territorio, hablamos del espacio geográfico como tal, pero también de todo lo que contiene ese espacio geográfico, que son los recursos naturales. Y ahí viene entonces el verdadero conflicto para poder dar autonomía o, digamos, autodeterminación para que un pueblo indígena pueda tener su propio gobierno. De acuerdo con el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los pueblos indígenas deben de poder determinar sus propios destinos en igualdad con los demás, participar en la toma de decisiones que les afectan y estar seguros de sus derechos individuales y colectivos. Esto implica la necesidad de mecanismos efectivos de consulta a los pueblos, procesos de decisión que puedan afectarles en el goce de sus derechos. La consulta ha formado parte de las decisiones que se han tomado con respecto a la población indígena últimamente. Para la distritación se hicieron consultas indígenas, pero fue muy complicado porque cuando vas a hacer la consulta indígena dices, ¿a quién le voy a consultar? Y pues la respuesta es a quien se diga indígena, a quien se autorreconozca. Entonces abres totalmente la consulta a todo aquel que quiera participar y que se considere dentro de. Y entonces tenemos un universo como muy movible, como muy intangible, como muy poco cuantificable. En el caso de la Ciudad de México, hay por allí algunas propuestas de hacer una especie de dictamen pericial dictamen antropológico, le llaman, por ejemplo, para poder definir aquí lo que es un pueblo originario. Y esto se nos complica porque tal vez puedas identificar a la población que se identifica como indígena, pero el problema reside cuando quieres delimitar, cuando quieres demarcar el área a la que le corresponde a esa población, porque pasa aquí en la Ciudad de México y pasa en cualquier parte, porque hay quienes dicen, bueno, no es que aquí ya no es territorio indígena, o bueno, sí son indígenas y se pueden organizar, pero pues este territorio no. Y la otra es que buena proporción de la población indígena se asienta en áreas naturales protegidas y entonces las áreas naturales protegidas son propiedad de la nación y el caso es de que el conflicto se empieza a acentuar más en la parte territorial, insisto, porque es la parte de pertenencia de los recursos, de uso de los recursos y de qué función deben de tener. Bueno, ahora les voy a dar una serie de conclusiones que surgieron de este análisis que hice. Bueno, primero, en cuanto a la situación de quiénes somos mexicanos y quiénes somos ciudadanos.
vuelvo al asunto. Hay ciudadanos mexicanos que no cuentan con un acta de nacimiento. Se tienen estimaciones, pero no sabemos exactamente quiénes son y dónde están. Insisto, cuando hicimos los trabajos de evaluación del padrón electoral, encontramos que un alto número de actas de nacimiento extemporáneas eran en los municipios indígenas. Y la explicación que encontrábamos en muchos casos es que hay una buena proporción de población indígena sin acta de nacimiento. Sin embargo, llegaron los programas sociales y para tener acceso a los programas sociales les pedían la credencial para votar y para que pudieran sacar la credencial para votar, sacaban el acta de nacimiento. Entonces, habría que ver exactamente dónde tenemos esa población y esa población que no tiene acta de nacimiento y cerciorarnos cuál es la situación en las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas se caracterizan por estar muy alejadas de los centros urbanos. El hecho de sacar una creencia, un acta de nacimiento en muchos casos implica costo e implica desplazarse a la cabecera municipal. Bueno, también tenemos un porcentaje importante de ciudadanos no empadronados, tienen credencial para votar. Tampoco sabemos exactamente quiénes son y dónde están. También intuimos que pueden estar entre las comunidades indígenas, pero no tenemos datos que nos ayuden a identificar exactamente si es ahí. Bueno, ahora en cuanto a conclusiones de la población indígena, y sí, es muy importante regresar a un inicio, que es quién define al indígena. Volvemos, ahorita en el censo ya están preguntando, ¿te consideras indígena y hablas alguna lengua? Que es la misma pregunta que se hizo durante la encuesta intercensal y en el censo de 2010 fue todavía más completa. Pero bueno, ahorita ya vamos a volver a tener el mismo dato que hemos tenido hace 5 y después hace 10 años para saber quién es indígena. Hay otra pregunta muy importante que es el del autorreconocimiento. ¿Quiénes quieren ser indígenas? La otra que también hay que considerar a qué comunidad quieren pertenecer, porque es ahí donde se viene el asunto de generar conflicto. Ahora el consejero Edmar, si está en Oaxaca, seguramente está lidiando con esto. En Oaxaca tenemos una gran cantidad de grupos indígenas y con muchas diferencias al interior. O sea, un mismo grupo indígena puede tener diferencias a su interior. Me refiero yo a diferencias en cuanto a la lengua, algunas diferencias en cuanto a las actividades culturales, el vestuario, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante saber a qué comunidad quiere pertenecer esa persona que se reconoce como indígena. Y la otra, que es ahí donde empieza la parte conflictual, el conflicto más fuerte que yo veo, es cuál es el territorio de esa comunidad. O sea, ya tenemos quién se define como indígena, a qué comunidad quiere pertenecer y ahora, ¿a cuál territorio pertenece esa comunidad? ¿Cómo quieren gobernarse? Esa es la otra pregunta. Y volvemos al territorio. Ya después de que definieron cómo quieren gobernarse, qué territorio y qué población se va a administrar y gobernar. Ahora, en cuanto a gobernanza y territorialidad, tenemos que a nivel internacional y sobre todo en los países de América Latina, no se diga los de América del Sur, Bolivia, la misma Argentina, Brasil, el conflicto que hay ahorita es la delimitación territorial de los grupos indígenas, dónde inicia y dónde termina
una comunidad indígena, dónde inicia y dónde termina un grupo indígena específico. La otra es la integración de regiones indígenas. Ya decíamos que hay una gran diversidad de población indígena, entonces, si está fraccionada y minimizada esos territorios, realmente pueden hacer poco o prácticamente la población indígena. Lo interesante es integrar regiones indígenas, integrar territorios considerables indígenas, y a partir de ahí ver los recursos que hay y ver la autosustentabilidad de estas regiones. Cómo va a ser la gobernanza de esos grupos y regiones indígenas, y algo muy importante. Hay un peligro aquí que está latente, que pareciera que no, es que si se diera autonomía a todas las comunidades indígenas, estamos hablando alrededor del 20% de la población del país, y habría que ver qué proporción de territorio, empezaríamos a hablar de un multinacionalismo, de muchas naciones al interior de la nación mexicana. Sin embargo, yo creo que ahorita es muy importante preservar el federalismo, el respeto y la adecuación hacia las leyes estatales, y sobre todo preservar la nación mexicana como un todo. Bueno, muchas gracias. Esto fue todo por mi parte. Muchas gracias a la doctora Celia Palacios Mora, por supuesto, una exposición muy vasta de datos con conclusiones muy interesantes, los puntos, digamos, así generales que nos refirió la doctora, es el diagnóstico de las condiciones de la desigualdad en las que viven las comunidades indígenas, tanto de los accesos a los servicios básicos como a su participación política, la distribución, dónde están distribuidas y cómo es la dispersión dentro de los estados, específicamente en los estados de Chihuahua, Hidalgo y Guerrero. Y con todos estos datos, por supuesto, la multiculturalidad étnica en nuestro país representa un gran reto, como lo concluyó la doctora Palacios, para preservar el federalismo y luego para motivar la participación política de los pueblos originarios. Esto sí nos da un panorama muy difícil, pero también interesante, para lo cual seguramente nuestros ponentes y comentaristas de este panel se van a referir, ya que hoy estamos hablando con representantes de los diferentes órganos públicos electorales, donde el trabajo por la participación y representación indígena ya se está realizando. Quiero aprovechar este espacio para agradecer a nuestra audiencia, a quienes nos están siguiendo desde los estados de Hidalgo, Tamaulipas, Yucatán, Sinaloa, Guerrero, por supuesto Chihuahua, y quienes nos están dejando aquí sus comentarios en el chat del canal de YouTube donde se está transmitiendo esta mesa panel. Dejen también sus preguntas, tanto a la doctora Celia Palacios como a nuestros siguientes comentaristas, y vamos a seguir con el primer espacio de comentarios a la ponencia de la doctora Celia Palacios. Nos va a presentar sus comentarios el ingeniero Arturo Meraz González, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Yo me voy a permitir a leer una síntesis de su currículum para, por supuesto, no quitarle el tiempo al contenido fundamental de esta mesa panel. Arturo Meraz González es ingeniero industrial y de sistemas, ha realizado diplomados en Derecho Electoral, en Principios Jurídico-Políticos de la Materia Electoral,
en Comunicación y Cultura Electoral en Derecho Electoral Mexicano. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos entes privados y públicos como analista programador de sistemas de administración de inventarios, de sistemas de información computacional, así como asesor de implantación de sistema de nómina por computadora. Fue profesor de cátedra con materias de ingeniería de sistemas, ingeniería de planta e ingeniería de métodos en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campos, Chihuahua. En el entonces IFE fue administrador de base de datos del padrón electoral, luego encargado de la dirección y finalmente director del Centro Regional de Cómputo Chihuahua-Durango. Desempeñó como vocal de Registro Federal de Electores de Junta Local Ejecutiva en Chihuahua, primero del IFE y luego del INE, y desde octubre del 2015 a la fecha es consejero presidente del Instituto Estatal Electoral. Bienvenido, ingeniero Arturo Meraz González. Gracias, Oxana. Buenas tardes. ¿Sí se escucha? Sí, estamos escuchando. Bueno, primero que nada, un agradecimiento a la organización de este evento, una felicitación también por ello, un saludo respetuoso a la doctora Palacios por darse el tiempo. Muchas gracias, doctora, de estar con nosotros esta tarde, a los panelistas, compañeros, también un abrazo respetuoso, pero sobre todo al público que nos acompaña esta tarde, quien tienen a bien escucharnos. Y bueno, trataré de hacer algunos comentarios. Creo que la exposición de la doctora ha sido muy amplia en datos, en temas, pero entrando en materia, trataré de transmitirles, seguramente con una limitada visión de mi parte, el caso de Chihuahua, en función del tema que nos ocupa. Miren, como una información previa, según lo refirió la propia doctora Palacios en una de sus láminas, casi 25.7 millones de habitantes, de acuerdo a la técnica intercensal, que representa el 21.5%, se autorreconocen como indígenas en este país, en tanto que en Chihuahua solo el 11.28%, ella lo maneja como 11.3%, que representa para el estado de Chihuahua poco más de 400,000 habitantes, ¿no? En la tabla que refiere la doctora, somos el lugar 23, ¿no? En orden decreciente, es decir, Chihuahua cuenta con una población que se autorreconoce como indígena en menor proporción que muchas otras entidades del país. Y sin embargo, y esto a pesar de que tenemos una extensión territorial de 247,000 kilómetros cuadrados, que se dice fácil, pero que es un mundo de espacio en este país, es el 12.62% de la superficie del territorio nacional, y así como dato general, es mayor la extensión del estado de Chihuahua que de otros 170 diferentes países y territorios de este mundo, ¿no? Incluidos el Reino Unido, Uruguay, Túnez, Grecia, las dos Coreas juntas, ahora que andan de moda las Coreas, etcétera. Miren ustedes, de ese 11.28% que menciona la doctora, también nos señalan el 42% de esa población indígena habita en los municipios de Chihuahua y Juárez. En el caso particular de esta entidad, Chihuahua y Juárez son los municipios, son las sedes urbanas por excelencia, son las de mayor cantidad poblacional y por lo tanto las que atraen más migración. En el caso del municipio de Juárez, la comunidad indígena que la habita son población inmigrante de prácticamente todo el territorio nacional. Juárez recibe gente de todo el país y no es menor la cantidad de ciudadanas y ciudadanos de población indígena de otras partes de México. Es una significativa diversidad, por lo tanto, de grupos étnicos, de lenguas. Son poco más de 100,000 habitantes en Juárez que corresponden a grupos y comunidades indígenas, que es el 7.2% de la población de esa ciudad fronteriza. El otro 58% se refleja en las tablas que menciona la doctora, se concentra de manera significativa en la Sierra Tarahumara, fundamentalmente compuesta por los grupos indígenas que son Tarahumara, Guarojío, Pima y Tepehuán. Miren ustedes, aquí vemos cómo un alto porcentaje de la población indígena migra a la ciudad. Aquí el cuestionamiento sería ¿por qué? Pues por todas las carencias que ya nos comentó la doctora a través de sus láminas.
todas las carencias que sufren esos grupos en el país y que no es distinto de uno a otro lado del territorio nacional. No hay acceso a la seguridad social, a los servicios básicos de vivienda, agua, electricidad, drenaje, gas, comunicación, hay rezago educativo, persiste el analfabetismo, hay una mala alimentación, no tienen acceso a instituciones para el cuidado de su salud. Bien señala una de las láminas de la doctora que el 86% están inscritos, fíjense ustedes, al Seguro Popular, que yo sepa, creo el Seguro Popular ya ni existe. Espero que estén inscritos al INSABI y espero que lo sepan las comunidades y pueblos indígenas. Eso sería muy importante que pudiéramos detectarlo. Incluso, miren, ser monolingüe, es decir, no hablar español y hablar solo la lengua nativa, es un factor suficiente para que haya discriminación y pobreza en este país y en el estado de Chihuahua. La falta de educación sexual y reproductiva también es otro factor fundamental. Se casan muy jóvenes, tienen varios hijos, no los pueden mantener, y por el contrario, hay mujeres en edad avanzada que se embarazan aún así, arriesgando su salud y su vida. En fin, un interminable etcétera de todas estas condiciones. Miren ustedes, si damos por sentado que la pobreza afecta a 7 de cada 10 indígenas en este país y que los otros 3 son víctimas de extrema pobreza, entendemos que estos ciudadanos van en busca de mejores condiciones de vida, lo cual no siempre resulta así. Ustedes lo deben vivir en cada una de sus comunidades. Las propias condiciones que hemos comentado generan incapacidad para adquirir lo necesario, especialmente en alimentación, salud, educación, se traduce en bajos niveles de ingreso, se relacionan con disminución significativa de las condiciones para una mejor calidad de vida. Y esto, desafortunadamente, se vuelve un círculo poco virtuoso o nada virtuoso. Les comparto una reflexión de una cita que encontré en lo que estuve tratando de preparar este tema de Ana Karen García. Dice, que incluso yo diría que puede ser el corolario de esto que he estado platicando. En México, no todos los pobres son indígenas, pero prácticamente todos los indígenas son pobres. Con esta reflexión pasaría a la siguiente parte. En las grandes ciudades, el acceso al disfrute de los derechos político-electorales, que es el tema que nos ocupa, es distinto a aquellos que viven en comunidades de la Sierra Tarahumara, para el caso de nuestro estado de Chihuahua. Con mayor facilidad obtienen una credencial para votar, pueden participar incluso en los partidos políticos, de los programas asistenciales, pero se convierten en presa fácil del clientelismo electoral y por las condiciones de la geografía electoral urbana son orientados a votar, pero no se les promueve su participación más allá ni como integrantes de una estructura de decisión política, menos como candidatos. El rezago sigue siendo muy grande. Vamos pensando en la geografía electoral rural, su impacto en los derechos político-electorales de las comunidades y pueblos indígenas. Ya dijimos muchas de las carencias de las que adolecen los pueblos y comunidades indígenas en este país, incluyendo a los de acá, por mi pueblo de Chihuahua. En el ámbito rural, miren ustedes, hay 300 distritos electorales federales, dice el INE y dice la Constitución, que integran nuestro país. Están catalogados conforme a una tabla de complejidad electoral por el propio Instituto Nacional Electoral, que considera, por un lado, la dimensión geográfica, con 2 variantes, la superficie en kilómetros cuadrados y el tiempo de traslado en minutos desde la cabecera distrital hasta las secciones más alejadas del propio distrito. La otra dimensión es la demográfica. Tiene que ver con lo que ya nos comentaba también la doctora Palacios, la densidad poblacional, es decir, aquellos ciudadanos habitantes de más de 18 años que se encuentran dispersos por kilómetro cuadrado, y el grado de urbanización, es decir, número de localidades rurales, número de secciones rurales, cuántas son urbanas y los accesos a los servicios. Resulta que en base a esto se generan en esta tablita 9 tipos de distrito que se denominan de la A, B, C, D, hasta la I. 9 niveles, vamos a decirlo así, de complejidad, siendo este último, el de la I, el más complejo, el que a nadie le quiere entrar y el que muchas de las autoridades electorales nos vemos inmersos en una terrible situación de logística operacional para poder atenderlo. Bueno, déjenme decirles que en Chihuahua tenemos 9 distritos federales, 22 locales.
De los 9 federales, como en Botica, tenemos 4 en el nivel B, 1 en el nivel C, 1 en el nivel F, 2 en el nivel H y 1 en el nivel I. En ese nivel solo hay 2 distritos de los 300 de este país y uno le toca a Chihuahua. Y luego déjenme preguntarles, queridas y queridos colegas, ¿cuál creen que es ese distrito? El más complejo del país, uno de los 2 pues, y que está en Chihuahua y que aparte está denominado como un distrito indígena. Es uno de los distritos a nivel nacional donde la mayor cantidad de población se autorreconoce como indígena. Y bueno, aparte de ser el más complejo, y déjenme les digo por qué es el más complejo, Chihuahua, les decía, tiene 244,000 kilómetros. Bueno, ese distrito tiene 61,978 kilómetros. No es el más grande, espacialmente hablando. Y sin embargo, Chihuahua, el distrito 5, que es del desierto, es el más grande de este país, con 75,000 kilómetros cuadrados. Es decir, por unas y por otras, estamos ahí en el ranking nacional. Este distrito complejo, indígena, tiene 8,409 localidades rurales. Tiene un tiempo promedio de acceso a las secciones electorales de 276 minutos, unas 4 o 5 horas. Pero déjenme decirle, hay lugares a los que se llega con mula, a pie, hasta en 14 horas. Hasta en 14 horas. Tiene 276 secciones rurales y bueno, nosotros los funcionarios electorales cuando nos ha tocado ir, pues vamos en una camioneta 4x4, con llantas costilludas, con aire acondicionado y vamos a ver si encontramos a quien nos atienda, ya sea para entrar una credencial o para buscar funcionarios de casilla. Pero los ciudadanos de las comunidades indígenas, ellos se mueven a pie. Ellos más allá de todo tienen una fuerza física, pero sobre todo tienen una fuerza de voluntad para acceder a los servicios que necesitan, por supuesto, de carácter electoral, ¿no? Bueno, no quiero dramatizar mucho, déjenme continuar. Como ya dijimos, la población indígena en Chihuahua se divide en la población migrante, que está en Chihuahua y en Juárez, y la población nativa, que está en los municipios de la Sierra Madre Occidental. En este caso, les decía, este distrito 09 de orden federal abarca, no de manera exacta, pero vamos a decir que en bastantes de sus municipios, 3 distritos locales del estado de Chihuahua. Los municipios conforman los distritos 13, 21 y 22. Y el 22 tiene más del 40% de población indígena, clasificado como una circunscripción uninominal indígena, y la población nativa habita en pequeñas localidades distribuidas en los territorios de la sierra con una muy poca accesibilidad. Déjenme les digo un dato, miren, hay un municipio, Valleza, tiene 68% de población autorreconocida como indígena, pero miren, la dispersión de la famosísima tabla esta del INE para calcular la complejidad dice que se calcula que ahí hay 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Yo ahí les pediría, a ver, júntenme los 21 ciudadanos que necesitamos armar para la base de datos para integrar una casilla. Ya ven que necesitamos 7 y luego es 2x1 y luego 3x1 y luego que insaculas porque no encuentras. Ahí normalmente es así, porque es muy complicado encontrar gente que pueda acceder de una manera a una casilla por la dispersión territorial, o una casilla atiende una dispersión enorme. Entonces, este tipo de cosas son las que nos permiten apreciar la enorme complejidad que se tiene para el empadronamiento, la credencialización, la capacitación, la organización, el traslado de los paquetes, la salida de los paquetes electorales el día de la jornada, que a veces hasta por avioneta, porque no hay de otra, pero que influyen, y esto muchas veces no lo pensamos, en el acceso, goce y disfrute de los derechos políticos electorales de los pueblos y comunidades indígenas. Así de sencillo. Las distancias en los planos se ven muy pequeñitas, pero si ustedes agarran ese distrito 09 y lo ven y dicen, mira, pues de aquí a aquí hay poquitos kilómetros, si nada más que subes la montaña, bajas el acantilado, pasas el río, vuelves a subir otra montaña, extiéndelo, decía un amigo mío, extiéndelo y te va a quedar enorme la cantidad de distancia.
Y eso lo recorren las y los ciudadanos o las y los habitantes de estas comunidades indígenas para obtener su credencial, para ir a votar, para poder obtener incluso un servicio de alguna entidad del gobierno mexicano. Miren, en varias ocasiones he platicado esto, los voy a saturar una vez más con ello. Las comunidades indígenas en Chihuahua son muy celosas del cuidado de su credencial para votar, por lo que les cuesta obtenerla. Pueden un día ir al módulo a sacar su credencial y bajan la montaña 6 horas y luego regresan 6 horas. O pueden subir 6 horas y regresan 6 horas, depende de dónde se le ocurre al INE poner el módulo, para ir a tramitarla. Y previamente debieron haber sacado su acta de nacimiento. Bien decía la doctora, muchas de estas comunidades no tienen acceso a los servicios para el acta de nacimiento. Bueno, y eso es para tramitarla. Ahora, cuando vuelve el módulo a entregárselas, hay que ir por ella. Entonces ellos resguardan con mucho celo su credencial. La envuelven en plástico, a pesar de que viene plastificada. La guardan entre sus ropas, entre sus taparrabos, y la utilizan exclusivamente para lo que tiene que ser. Para identificarse, para un trámite, para obtener algún apoyo asistencial, para votar. No como nosotros, que decimos, híjole, tengo que ir hasta el centro, en mi carro, ¿dónde lo voy a estacionar? ¿No? Y luego me dan la credencial y la pierdo a los 3 días porque no me cuesta nada ir a sacar otra. Hay que reconocer que ellos cuidan mucho este tipo de documentos, cuidan y son muy participativos, decía ahorita la doctora, más del 60% en las comunidades, o al menos en los municipios donde hay comunidad indígena, votan, más del 60%, cuando en Chihuahua no llegamos al 50% de votación estatal. El caso de Batopilas, para reflexionar sobre lo que decía la doctora, es una situación muy delicada porque ya es cuestión de seguridad, es cuestión de accesibilidad el día de la jornada, es cuestión del manejo de los paquetes electorales, que a muchos nos pasó, que los federales se fueron al estatal y luego los estatales al federal y ya no se pudieron recuperar. Pero no deja de ser una situación significativa que hay que atender. Como ya se me acabó el tiempo, ya les seguiré contando en otra ocasión si me invitan, concluiría así. Sí nos falta mucho por andar en cuanto al ejercicio pleno de los derechos políticos de los pueblos indígenas, el esquema de sistemas normativos internos para elegir a sus representantes como una alternativa al sistema de partidos, que no es lo que a ellos les gusta y que no les hemos dado ese acceso a través de este esquema, como le decía la doctora. Aunque ya se están dando algunos pasos, ya tenemos aquí la previsión de alguna consulta indígena para que el legislativo valore establecer cargos de elección popular, para que lo ocupen estos ciudadanos y ciudadanas de estos pueblos, las regidurías indígenas, la diputación indígena. Se va a generar una amplia discusión, porque no hay quienes estén muy conformes con este tipo de decisiones, pero ahí vamos. Por lo tanto, debemos avanzar y compartir espacios como este. Lo felicito, lo agradezco y gracias por la oportunidad de estar aquí, donde podamos socializar las circunstancias nacionales y las propias de cada región o entidad para crear conciencia de que todos y todas, respetando el comentario que hizo la doctora cuando dijo quiénes somos mexicanos y quiénes somos ciudadanos, todos y todas somos mexicanos. Y aquí ya van incluidos nuestros hermanos de comunidades y pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Arturo Meraz González, el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por este recorrido detallado por las comunidades indígenas de Chihuahua. Ingeniero, parece que usted cuenta con más datos que INEGI. Yo creo que si les damos la mitad de la información que usted nos acaba de ofrecer en este breve espacio, sería una fuente invaluable también para tener un conocimiento más vasto de cómo es el comportamiento, cómo está distribuida la población indígena en Chihuahua y cuál es su relación y cuáles son las dificultades que enfrentan a la hora de los procesos electorales, sobre todo esta anécdota de la obtención de la credencial de elector. Por supuesto, nos puede dar un referente de qué significa para un habitante indígena conseguir y tener este documento. Para quienes se acaban de conectar, les recuerdo que estamos en la mesa panel Geografía Electoral, Política y Territorio de la Participación Indígena en México, organizada y convocada por el Instituto Estatal Electoral
de Chihuahua y la Red Nacional de Consejeras y Consejeros por una Democracia Incluyente. La mesa panel inició con la ponencia de la doctora experta en geografía electoral Celia Palacios Mora. Acabamos de escuchar el comentario del ingeniero Arturo Meraz González y seguimos con los comentarios que nos va a dar el consejero electoral de Guerrero, Edmar León García. De entrada les quiero comentar que el consejero está recorriendo en este momento justamente la geografía complicada y muchas veces desconectada de la Sierra de Guerrero. Posiblemente no tengamos su imagen en vivo, pero la vamos a sustituir por una fotografía. Espero que no tengamos quejas de usted, consejero, pero sí lo vamos a escuchar muy bien en audio. Me voy a permitir a leer brevemente su currículum. Es licenciado en Derecho por la Universidad Privada del Estado de Morelos, con especialidad en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, maestrando de doble titulación con Ciencias Políticas y Sociales y máster en Administración en Marketing Management, en Mercadotecnia Pública por la Universidad, voy a tratar de decirlo correctamente en traducción, occidental de Bretaña Occidental de Francia. Actualmente cursa la maestría en Derecho en la Escuela Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la maestría en Administración Pública en línea en el Instituto Nacional de Administración Pública. Es consejero electoral del Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, designado por el Consejo General del INE por el periodo del 2017 al 2024. Actualmente preside las siguientes comisiones. Es la Comisión Especial de Igualdad de Género y No Discriminación, seguimiento al desarrollo de sistemas informáticos institucionales. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, del otrora IFE, ahora INE, del 2009 al 2017, ocupando entre otros cargos los siguientes: vocal de organización electoral distrital, vocal ejecutivo distrital, vocal de organización electoral local. Actualmente también es secretario general de RENACEDI, Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente. Bienvenido, consejero Edmar León García. Espero que nos escuche. Gracias, muchísimas gracias, Oxana. Yo primero quisiera saber si la comunicación es adecuada y ustedes me están escuchando. Le estamos escuchando, consejero. Gracias, Oxana. Bueno, primero que nada, un agradecimiento muy puntual al Instituto Electoral de Chihuahua. Por supuesto, este evento no hubiera sido posible sin siempre la participación decidida y muy puntual de las consejeras y consejeros electorales del estado de Chihuahua, en particular su presidente Arturo Meraz y mi amiga la consejera Claudia Arleda Espino, presidenta también de RENACEDI, por supuesto, compartiendo en esta mesa con el consejero Gerardo del mismo Instituto Electoral de Chihuahua. Por supuesto, saludar a nuestra panelista, quien nos ha dado una excelente participación, o nos ha dado datos específicos sobre las tres entidades federativas y un panorama general. La doctora Celia Palacios. Doctora, muchísimas gracias. Y saludar, por supuesto, con mucho aprecio a quien además en su momento fue así lo hemos dicho en algunos paneles, en algún espacio público, donde quien tuvo la idea de crear esta red nacional de consejeras y consejeros electorales, quien tuvo la iniciativa, el consejero, mi amigo, el consejero Augusto Hernández, abogado de Hidalgo. Muchas gracias a todos y a todas. Bien, pues sí, decir que los saludo con muchísimo gusto y aprecio desde la Sierra de Guerrero, acá en Atoyac, donde tengo mis orígenes. Acá estuve viviendo algunos años antes de emigrar a otra entidad federativa,
pero digamos que esta pandemia me ha permitido estar por acá disfrutando pues, de la familia y, por supuesto, recorriendo algunas comunidades por supuesto, con las medidas de seguridad pertinentes por la pandemia nacional y conforme a las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias a nivel federal y estatal. Una vez dicho esto, yo quisiera iniciar mi participación con algunos datos generales del estado de Guerrero, por supuesto, del Instituto Electoral, que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero pues ha manejado en diferentes actividades, como me voy a referir más adelante. Nuestro estado de Guerrero cuenta con una población de 3.5 millones de habitantes. Es una población importante, de los cuales el 33.92% de esta población, es decir, casi 1.200.000 en números cerrados, se autoadscribieron como indígenas, como nos los comentó la doctora Palacios en su intervención. Es decir, que 1 de cada 3 guerrerenses pues prácticamente es considerado o es autoadscrita indígena de acuerdo a la encuesta intercensal 2015. Comentarles también que como ya se ha mencionado, tenemos municipios inclusive casi donde se habla la totalidad de una lengua indígena. Aquí en el estado de Guerrero, el municipio, ya decía la doctora Palacios, del municipio de Cochuapa el Grande, con el 99.5 de hablantes indígenas, y por supuesto este panorama no es distinto al que se percibe, en el que se encuentra el resto de las entidades federativas, una población indígena en Guerrero en situación de pobreza extrema y carencia alimentaria en muchos de los casos. Si tratamos de ubicar físicamente el mapa del estado de Guerrero, toda la población indígena que se adscribe autoindígena, la cual, digamos que la parte no dispersa, sino la parte concentrada, se encuentra en el lado este-sur, es decir, en la montaña y la costa chica del estado de Guerrero. Ahí es donde pudimos observar durante la presentación de la doctora Celia, donde se encuentra concentrada la población que se autoadscribe indígena en el estado de Guerrero. Donde a nivel, digamos que ya vinculando el tema con lo que es el indigenismo o la representación indígena o el ejercicio de derechos políticos electorales a nivel indígena en el estado de Guerrero, podemos decir los datos duros siguientes. En el estado de Guerrero tenemos a nivel constitución reconocido digamos que el derecho y el ejercicio, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, y también tenemos 2 leyes a nivel reglamentario. La ley 701, así se denomina por numeración acá en el estado de Guerrero. Así tenemos las leyes a nivel reglamentario después de la Constitución. Primero la ley 701 de reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas en el estado de Guerrero, y también la ley 483 de instituciones y procedimientos electorales del estado de Guerrero. Digamos que en la Constitución y en estas dos normas reglamentarias de la Constitución se encuentran ahí plasmados los derechos y reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas. De los 81 municipios que tenemos en el estado de Guerrero, 36 de ellos ya tienen una presencia del 40% o más de la población
indígena, 36 de 81. A nivel distritos electorales locales, el estado de Guerrero tiene 9 distritos electorales locales y 2 distritos electorales a nivel federal con o establecidos o catalogados así por el Instituto Nacional Electoral, que es el caso de Tlapa y el caso de Chilapa. Los distritos locales, prácticamente en 2 de ellos, el distrito 26 con cabecera en Atlistac y el distrito 28 con cabecera en Tlapa, me refiero a 2 de los 9 locales, tienen de un 80 a un 100 de concentración de población indígena en nuestra entidad. De tal forma, pues, que todos estos datos que les estoy ofreciendo, les estoy diciendo, pues hablan de la complejidad que se maneja en la entidad, hablan de la concentración que se tiene a nivel de representación indígena en nuestra entidad. Y yo nada más, para no utilizar más tiempo del que se me asignó, comentar dos temas adicionales. Uno, el estado de Guerrero, ya dentro de sus, digamos que dentro de su experiencia, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana tiene pues prácticamente 2 consultas y una que se avecina en otro municipio para el cambio de modelo de elección. Estoy hablando de migrar del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno o indígena, como se dice en otras entidades federativas. En 2012, en San Luis Acatlán, un municipio de la Costa Chica, montaña, Costa Chica montaña, ahí se divide ese municipio entre estas 2 regiones. En el 2012 fue la primera consulta que se realizó o inició el proceso de consulta en San Luis Acatlán. Ahí en el 2012 fue, digamos que la solicitud. En el 2014 tenemos el municipio de Ayutla de los Libres, que ese sí es el único municipio actualmente en el estado de Guerrero que ya migró del sistema de partidos políticos al sistema normativo interno. Y recientemente el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha emitido una resolución apenas el 25 de marzo pasado de este año, 2020, de este mismo año, donde ya determinó la existencia de sistemas normativos en comunidades equiparables. Esto es muy interesante, este tema, porque digamos que no estamos hablando como en los municipios anteriores, San Luis Acatlán y Ayutla de los Libres, los municipios anteriores que acabo de mencionar, ahí existe población indígena como tal. Y en este municipio de Tecuanapa es muy interesante porque el dictamen pericial que elaboró el Instituto Nacional de Antropología e Historia habla de comunidades indígenas, habla de comunidades equiparables, es decir, no necesariamente indígenas, pero sí estamos hablando de un grupo en vulnerabilidad, como lo determina el artículo 2 constitucional. Y finalmente, decir que el Instituto Electoral también y de Participación Ciudadana, el YPC, está prácticamente en puerta valorando la necesidad de incluir una consulta a pueblos y comunidades indígenas para, en su caso, si así lo determina el Consejo General en su momento, incluir a candidaturas dentro del sistema de partidos políticos, a candidaturas indígenas en los 36 municipios, pero les acabo de decir también que uno de ellos ya migró al sistema de normativo interno, el Ayutla de los Libres. Entonces serían 35 municipios donde se pretende o va a valorar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral implementar acciones afirmativas, y en los 9 distritos electorales locales con los que cuenta el estado de Guerrero.
pues eso, ese es el panorama general, querida Oksana. Yo atento para cualquier duda o que se pudiera hacer alguna retroalimentación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al consejero Edmar León García, quien por su parte, por supuesto, nos hizo un recorrido puntual por los distritos electorales del estado de Guerrero con un tema particular que refirió, que es la consulta indígena, y otro tema muy interesante que es el hecho de que en un distrito se haya migrado del sistema tradicional de partidos a sistemas normativos y ya están otros municipios considerando esta posibilidad. Por supuesto, el estado de Guerrero sabemos que el sistema normativo es mucho más presente como que en el estado de Chihuahua, donde todavía este tema apenas se está discutiendo a nivel de participación y representación indígena. Muchas gracias, consejero. Les recordamos a nuestra audiencia que estamos abiertos para las preguntas, para sus comentarios. Quiero comentarles de que ya tenemos felicitaciones de varias partes de nuestro país, de varios estados, a nuestra ponente, doctora Celia Palacios Mora, a la intervención del consejero presidente Arturo Meraz González. Finalmente vamos a recibir también y leer los comentarios sobre la presentación de Edmar León García, y pasamos a nuestra siguiente intervención, al consejero Augusto Hernández, abogado, quien también nos va a dar seguramente un panorama de su estado natal. Es licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, donde cursó la maestría en Derecho. Cuenta con 3 diplomados, uno en Derecho Electoral por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, otro en Derechos de los Pueblos Indígenas en México, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y tercero en Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afroamericanas por la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. Desde enero del 2013 es consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Con la reforma del 2014 participó en la convocatoria y fue designado como consejero electoral por 6 años. Durante el proceso electoral 2015-2016 presidió la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos, propuso la creación de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública, mismos que actualmente preside. Es vocero secretario de RENACEDI, es catedrático también de la materia Marco Jurídico de la Administración Pública en México, en la maestría en Gobierno y Gestión Local en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y es catedrático de Derecho Procesal Electoral en la licenciatura de la Universidad La Salle, Pachuca. Bienvenido, consejero Augusto Hernández. Ahora es su turno. Muchas gracias. Pues un privilegio poder estar en esta mesa virtual con todas y todos ustedes. Muy agradecido con el consejero presidente del Instituto Electoral de Chihuahua, quien pues es uno de los principales actores que han sido fundamentales pues uno, que nos hayan apadrinado también junto con la consejera presidenta de Hidalgo, de Guerrero, para poder estar aquí en una asociación entre consejeras y consejeros, pues que hemos tenido la inquietud de ir abrevando a la discusión pública sobre una gama de temáticas que pues nos convocan en el quehacer electoral. Entonces, también es desde luego a la consejera presidenta de la asociación, a Claudia Espino, a los miembros de la propia asociación, y pues también no desaprovechar la oportunidad de compartir este espacio con la doctora Celia Palacios, quien es pues una autoridad en la materia
de la geografía electoral en México y un poco, pues ya ahondando sobre la intención de mi participación, no voy a platicar propiamente sobre aspectos del estado de Hidalgo, sino más bien aprovechando esta oportunidad de la mesa con la doctora Palacios y también con distinguidos panelistas, poder intercambiar algunas opiniones, algunas consideraciones propiamente sobre una presentación que me permití hacer y que estamos ya aquí pudiendo compartir. Respecto de la geografía electoral y la representación indígena en el caso del Estado mexicano, e iré comentando algunos puntos entre la noción federal y la local. Son 3 los criterios constitucionales de manera fundamental que ayudan a definir a los distritos electorales, que son el equilibrio poblacional, la integridad municipal y la población indígena. Esto deriva de los artículos 53, 115 y segundo constitucional. Aquí hago un paréntesis, toda vez que en la reforma constitucional del artículo segundo del año 2001, en el tercer transitorio se estableció que como un mandato constitucional, que si bien está en un régimen transitorio, no deja de ser un mandato de orden constitucional, el de propiciar la participación política de los pueblos y de las comunidades indígenas en el establecimiento de las demarcaciones territoriales. Es decir, se buscó propiciar la participación política y ese debe ser el norte que guíe a toda la actuación de la autoridad administrativa electoral, desde luego a la función legislativa, jurisdiccional, pero el norte, pues, que debe guiar es propiciar la participación política, y aquí haría una acotación en términos de lo que mandata el propio texto constitucional, que son la participación de pueblos y comunidades indígenas, sin dejar de obviar que ya se han venido reconociendo, esta es una lámina que he venido utilizando ya como caballo de batalla, pero que aquí podemos identificar los diferentes sujetos del derecho indígena y poder identificar que no es lo mismo un pueblo indígena que una comunidad indígena, que una persona indígena. Ya el consejero Edmar apuntaba sobre la relevancia que tienen hoy día los grupos indígenas o con las comunidades equiparables, propiamente en el caso de Tecuanapa, que ya advertía, y los grupos indígenas, pues en algunos casos de grupos en tránsito, migración interna, migración forzada, inclusive centros de reclusión, son también sujetos colectivos de derechos. Y la variedad que existe en la denominación, en la referenciación, sobre lo que identificamos como sujetos indígenas, a veces como sinónimos y que no siempre lo son. Entonces, destacaba este primer punto. Los criterios adoptados por el INE en diferentes momentos de distritaciones federales, desde posteriores a la reforma constitucional del año 2001, y particularmente me refiero a la del 2017, es que, bueno, se tiene un parámetro del número de distritos de cada entidad federativa y los número de distritos a considerar en el caso nacional, que son los 300 distritos uninominales, y son 7 los criterios, es decir, apuntaba que son 3 los criterios constitucionales, pero son 7 los que se incorporan como una metodología para poder incorporar la distritación, que es parte de una geografía electoral que busca tener una representatividad en esta idea teórica de la democracia sobre un ciudadano, un voto, ¿no? O el mismo número de ciudadanos que logren acceder a un representante en esa territorialidad, no en un mismo espacio, no en un mismo espacio geográfico, pero en un mismo número de personas, y ahí hay una colisión importante que ya de manera muy puntual apuntaba la doctora Celia Palacios sobre a veces el choque, ¿no?, que puede haber entre la territorialidad indígena con esta forma de territorio, de distrito en el marco, en la geografía electoral del caso mexicano. El INE, a partir de este acuerdo de distritación, que no es nuevo, no es del 2017, se ha venido replicando desde el primer ejercicio posterior al año 2001, que existen hoy 28 distritos uninominales. Esto corresponde al 9.3% de los distritos electorales que existen, es decir, de los 300, a partir de un criterio, a partir de un factor que es el 40% de población indígena dentro del distrito electoral.
aquí hago un alto porque este 40% es recurrente y yo no he encontrado una explicación muy clara de dónde se toma este 40%. Sí tengo claridad que el 40% deriva de una tipología municipal que retoma CDI, pero que CDI recopila con la finalidad de caracterizar una figura, es decir, a sujetos del derecho distintos. El CDI como una instancia federal orientada a las políticas del desarrollo trabaja sobre la base de localidades indígenas, que es una referencia tanto teórica como también metodológica distinta de las comunidades o de las comunidades equiparables o de los grupos indígenas. Entonces, CDI recoge esta consideración, esta configuración de tipología municipalista para arribar a una definición que identifica como municipios indígenas. Que esto no implica necesariamente la existencia, pues, de municipios indígenas, y más adelante trataré de apuntar ahí algunos elementos. La acción, se toma el Instituto Nacional Electoral una acción afirmativa con una idea de un estándar calificado, es decir, la adscripción calificada indígena, para que en esos distritos indígenas, es decir, la idea fundamental era que en esos distritos indígenas se obligara a los partidos políticos a postular a personas indígenas con un estándar de prueba de valoración probatoria respecto de la vinculación de esa persona que es postulada con una comunidad indígena. De esos 28 distritos, únicamente debido a esta caracterización del 40%, que yo insisto en que aquí tenemos que hacer una reflexión importante en futuros procesos, toda vez que creo que no es adecuado definir a un distrito indígena derivado de un porcentaje que no contiene su mayoría, es decir, no podemos definir algo que es por lo que no es o por lo que no es, por lo menos en su mayoría. Esta tipología corresponde a CDI para políticas del desarrollo en manejos de presupuestales de ramo 28, que son quehaceres institucionales muy distintos de los de la materia electoral, que tiene una función de garantía de mejora en la representación y la participación política, sí, de una población indígena que participa activamente, ya se ha dado cuenta de ello, que participa de manera activa y que podemos inclusive identificar la existencia de un voto indígena propiamente, ¿no? Altos niveles de participación en lugares donde hay asentamientos indígenas dentro del sistema de partidos. Esto creo que está más que evidenciado por datos duros, y que, bueno, esta intencionalidad de postulación se logró traducir solamente en 13 de esos 28 distritos, la postulación obligatoria, lo que se traduce solamente en un 2.6% de representación indígena en el universo, no solo de los 300 distritos, este porcentaje no es de los 300, sino de la integración del órgano cameral, ¿no? De la Cámara de Diputados, que es el órgano integral. En el caso de Hidalgo hicimos una réplica de esta acción afirmativa de Hidalgo, pero la misma fórmula nos permitió en Hidalgo garantizar el 10% de la integración total del Congreso del Estado. Pero es decir, aquí una misma receta nos funcionó, diría, de mejor manera que en el caso de Hidalgo, por los altos niveles de concentración poblacional en los distritos electorales indígenas locales que existen. Aquí yo pondría un acento importante en otro rubro. En el acuerdo INE-CG 299 del 2017, que es el acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional Electoral aprueba los registros de candidaturas, se tendría que haber hecho una revisión puntual del cumplimiento de este estándar calificado de la adscripción. Es decir, no obstante que, bueno, es una medida importante, creo que en la dirección correcta, que se puede quedar baja respecto al porcentaje de población idealmente a representar, bueno, por lo menos ya en la puesta en marcha, se dijo, y esta es una transcripción de lo que se asienta en ese acuerdo 299-2017, que se tuvieron a la vista el cumplimiento de la documentación para dar por cumplido a cabalidad la adscripción calificada indígena en el caso del proceso electoral federal anterior. Y así dice, que cumplieron a cabalidad con esta consideración, y no hubo un estudio, o al menos que se hiciera público, respecto de la motivación que arribó a esa convicción de completud a cabalidad de los requisitos de la adscripción calificada indígena que se había impuesto
en un acuerdo previo del Consejo General para crear esta acción afirmativa indígena. Y hay un dato interesante que no solamente había venido sosteniendo un servidor, sino que ya ahora se documenta también en un libro, en un material que tuvimos oportunidad de presentarlo aquí en el estado de Hidalgo, que es un libro titulado Impacto de las unidades afirmativas de género y de personas indígenas en el registro de candidaturas, que coordinó la doctora Teresa Evia, la doctora María del Carmen Alanís y la maestra Blanca Olivia Peña, que con una edición del propio Instituto Nacional Electoral. Y hay un dato que me parece relevante, ¿no? Que hace referencia, que en no todos los casos se lograron documentar la vinculación comunitaria. Entonces yo lanzaría una pregunta, entonces, ¿qué se revisó? Si se obliga a que el órgano administrativo garantice el vínculo comunitario y dice que no hay elementos, bueno, pues entonces, ¿cómo es que esos registros cobraron una vigencia y sobre todo que no se hicieran visibles, que no fueran publicitados en el momento de la aprobación del registro, que permitiera posteriores inclusive impugnaciones o estudios pormenorizados más adelante? No me sustraigo a que existe un acuerdo del Instituto Nacional Electoral donde dio a conocer toda esta, tanto la metodología como los documentos. Sin embargo, esto fue derivado de una sentencia de la propia Sala Superior en un sub JDC 260/2018, en el que se ordenó dar respuesta y hacer público estos criterios y sobre todo el material probatorio que se tuvo a la vista para poder dar por cumplido este requisito. Yo con estas consideraciones de carácter pues administrativo, uno, pues creo que tendríamos que estar en condiciones de que las instancias administrativas electorales con el tema de la adscripción calificada tuviéramos un interés de transparentar la actuación de la propia autoridad para evitar o procurar evitar algunas simulaciones, porque si bien la adscripción calificada tiene muchos elementos a considerar, tanto en la doctrina como en sus implicaciones prácticas, me parece relevante poner en tensión la necesidad, la obligatoriedad de que hagamos esa revisión pública para poderla someter al escrutinio también público de los propios actores políticos. Una consideración sobre la existencia de municipios indígenas. El magistrado Flavio Galván ha establecido categóricamente la no existencia de municipios indígenas considerando el texto del artículo 115 constitucional, en lo que podemos coincidir en que no existe una tipología municipal indígena. Sin embargo, creo que eso no implica, no evita que se puedan y que además se deban definir tipologías propias, tanto municipales o distritales o inclusive de circunscripciones especiales, para poder garantizar de mejor manera la representatividad indígena. Y aquí de nuevo pongo en la mesa, y ya concluyo con esto, de si las instancias administrativas electorales podemos o debemos ampliar los mecanismos de garantía de representación y de nuevo aquí poner el acento en de qué sujeto de derecho a representar. Personas indígenas, que es lo único que estamos por lo pronto empezando en materia de representación dentro del sistema de partidos, pero también a pueblos, a comunidades indígenas, no dejando de lado que el transitorio tercero de la reforma del artículo 2 del año 2001 establece que se debe procurar la representación de pueblos y de comunidades, no necesariamente de personas. Entonces, creo que hace falta problematizar los conceptos sobre los que estamos descansando estas acciones afirmativas en una ampliación de derechos y en el derecho su reconocimiento. Con esto concluyo esta participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias al consejero electoral de Hidalgo, Augusto Hernández, abogado, por esta tan puntual presentación. El consejero Hernández cuestionó la categoría, el criterio propio del municipio indígena y con datos demostró que aún aplicando las medidas afirmativas se logra una bajísima representación indígena en los órganos electorales y por lo tanto hizo un planteamiento para los propios órganos locales electorales de implementar las medidas para incrementar la participación de las candidaturas
indígenas en los procesos electorales y sobre todo a nivel de las comunidades y no solamente de las personas. Muchas gracias, consejero. Les recuerdo que estamos nosotros en la mesa panel Geografía Electoral, Política y Territorio de la Participación Indígena en México, y ahora el turno le toca al consejero electoral de Chihuahua, Gerardo Macías Rodríguez, quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con maestría en Procuración y Administración de Justicia, la Facultad de Derecho de la misma universidad, y está por concluir la maestría en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desempeñó como asesor técnico adscrito a la Unidad de Innovación y Calidad en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Fue coordinador jurídico de la Dirección de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, después jefe de Departamento de Medidas Judiciales a cargo de todo el Estado, y se logró la primera certificación bajo su dirección, la primera certificación de un centro penitenciario estatal por la Asociación Americana de Correccionales. Posterior se certificaron otros 6 penales más en el estado. En el 2013 fue nombrado director técnico administrativo de la misma Fiscalía Especializada. En 2015 fue director del DSO, empresa dedicada a la capacitación y examinación de competencias laborales. En el 2016 ingresó al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua como secretario auxiliar. En 2018 fue nombrado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por un periodo de 7 años. Actualmente preside las comisiones de grupos étnicos y comunidades indígenas y de quejas y denuncias. Adelante, consejero Gerardo Macías Rodríguez. Muchas gracias, Oksana. ¿Sí me escuchan? Primero que nada. Sí, le escuchamos. Perfecto. Bueno, pues buenas tardes a todas y todos. Quisiera agradecer primeramente a quienes nos acompañan en esta mesa panel a través de las plataformas virtuales, y también felicitar a quienes me antecedieron en el uso de la voz por sus excelentes exposiciones. A la doctora Celia Palacios, al consejero presidente Arturo Meraz, al consejero Edmar Guerrero y el consejero Augusto. Felicidades por sus excelentes exposiciones. Yo iniciaré mi participación haciendo ver un hecho importante para el tema que nos ocupa, que es la inconsistencia que tiene nuestra geografía electoral con los territorios indígenas. Para ello, pues recordaremos algo que ya señalaba el consejero Augusto, lo que señala el artículo 53 de nuestra Carta Magna, que señala primeramente que el país se dividirá en 300 distritos electorales. Segundo, que su demarcación territorial dependerá de dividir la población del país entre esos 300 distritos de acuerdo al último censo general de población, que es muy importante tener este tema bien en cuenta, porque esto es de acuerdo a un censo general de población que se hace cada 10 años, no a las encuestas, digamos, que se hacen dentro de este periodo. Tercero, que ningún estado podrá tener menos de 2 distritos. Y cuarto, que para la elección de los restantes 200 diputados, según el principio de representación proporcional y uso de listas, el país se dividirá en cinco circunscripciones. También existe otra regla que es importante tomar en consideración, y ya la señalaba también el consejero Augusto, y que es la que se encuentra en el artículo 3º transitorio del decreto de la reforma en materia indígena del 2001, la cual dispone que para establecer la demarcación electoral de los distritos electorales uninominales deberá tomarse en consideración. Y luego señala algo bien importantísimo que dice, cuando sea factible. Ahí nos echó a la basura muchas cosas, pero bueno, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas a fin de propiciar su participación política. Le digo que nos echó a la basura esta regla porque ya la baja, digamos, a un segundo nivel. Además de estas reglas, existen otras que ya el mismo consejero que me antecedió en el uso de la voz señalaba, para que el Instituto Nacional Electoral ha emitido y jerarquizado en hasta 7 niveles dentro de esto, ¿no? Bueno, pero todas estas reglas, a pesar de que la regla esta del tercero transitorio se encuentra en segundo nivel, han ocasionado, en muchos casos, la división de territorios indígenas en más de un distrito. Tal es el caso de los distritos federales 7 y 9 en Chihuahua, que ya mencionaba también el consejero presidente Arturo Meraz, en el cual dividió la población indígena en el estado, ocasionando una dispersión de los referidos distritos que bajan la concentración indígena en lo porcentual. Pues el distrito 7 cuenta con un porcentaje
de 21.60% de población indígena y el 9 con un 33.40%. Esto imposibilitó, digamos, que se considerara el distrito o tener un distrito en Chihuahua como con la calidad de indígena, ¿no? De estos 28 distritos que tienen 40% o más de población indígena, que señalaba muy atinadamente el consejero Augusto. Pero también tenemos casos aparte muy difíciles, como los del territorio Huichol, que se encuentra para su mala suerte, y destaco esto, para su mala suerte, en prácticamente 3 estados, que lo que es Jalisco, Nayarit y Durango, lo cual rompe con una de las reglas de que los distritos respeten la división política territorial, lo que les imposibilita tener un distrito indígena, ¿no? Y así me puedo seguir yo con muchísimos ejemplos en donde la división política ha imposibilitado la construcción de distritos indígenas en nuestro país. Aquí sí quisiera emitir yo una opinión en cuanto a los criterios de la construcción de nuestra geografía electoral, en la cual personalmente yo considero que para la construcción de distritos se debe tomar en consideración como un elemento de primer nivel los territorios indígenas, lo cual ha sido una demanda importante de los pueblos y comunidades indígenas a través de ya casi 3 décadas. Otro elemento importante en el que quisiera reflexionar es en la sobrerepresentación indígena en los órganos de representación política. Un elemento que ya señalaba también el consejero Augusto, y vemos también la integración de la Cámara de Diputados, ¿no? Que la mayor cantidad de diputaciones indígenas alcanzadas en nuestra Cámara Baja es de 18 diputados de los 500, que es la de 2006, los cuales representan un 3.6% del total de la Cámara. Muy alejado, muy alejado de ese 21.5% de población indígena que ya se ha puesto en consideración por los anteriores expositores, puesto que si existiera una adecuada proporción de asignación de curules de ese 21.5%, pues le corresponderían a las diputaciones indígenas 107 curules. Pues de las 18 que más hemos tenido, de las 13 que tenemos ahora a las 107 diputaciones, pues la brecha es tremendísima. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, para cerrar esa brecha de subrepresentación indígena en nuestros órganos políticos, no solamente en la Cámara Baja. Primero, considero son necesarias reformas para llevar a un primer nivel estos criterios de construcción de distritos con el respeto de territorios indígenas. Incluso aquí hay un término que los politólogos han acuñado, que es el gerrymandering, que es la posibilidad de construcción de distritos o circunscripciones uninominales que no respeten, digamos, el principio de compacidad, ¿no? El principio de compacidad, que es uno de los principios o una de las reglas que el Instituto Nacional emite para la construcción de distritos, la cual es la que señala que es la conformación de los distritos se va a procurar obtener una mayor compacidad. Esto es que los límites de los distritos tengan una forma geométrica lo más cercana a un polígono regular. Esto ya se ha aplicado en los Estados Unidos para realizar acciones afirmativas en favor de minorías, como las minorías afrodescendientes e incluso las minorías latinas. Pues esto, muy seguramente esta situación nos llevaría a tener una mayor cantidad de distritos indígenas. Pero también es importante que se valoren acciones afirmativas, estas acciones afirmativas tomando en cuenta los criterios ya asumidos por la Sala Superior en el SUBREC 28 de 2019, del caso ya conocido por todos, el caso de Baja California, en el cual nos establecen los parámetros para la implementación de acciones afirmativas en las candidaturas, los cuales son los cargos a elegir, la proporción poblacional, la participación histórica y la diversidad de etnias. Con ello, pues, estoy segurísimo que aumentaríamos el número de curules indígenas. Inclusive, con este criterio y con la actual geografía electoral, podríamos tener una gran cantidad de curules indígenas en donde se tuviera población indígena, puesto que existen una gran cantidad de distritos en donde la participación histórica indígena ha sido nula. Y en el próximo proceso electoral pudiese darse, ¿no? Si es el caso de señalarse y de respetarse un criterio que ya ha tomado la Sala Superior. Además, considero importante poner en consideración un método para la asignación de candidaturas indígenas proporcionales a la población por circunscripción. O en su caso, poder recoger una demanda que incluso desde antes del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y en ese periodo de entre el 94 y el 2001 que venían dándose diversas propuestas de reforma para la Constitución en materia indígena, señalaba, ¿no?, que era la construcción de una sexta circunscripción electoral con una lista exclusiva para los pueblos y comunidades indígenas. Ahora bien,
cómo podemos trasladar, digamos, todas estas acciones que he señalado a nuestros estados, y para ello quisiera poner el ejemplo del estado en el que radico, en el estado de Chihuahua. Como ya comentaron anteriormente el presidente Arturo Meraz, en Chihuahua contamos con una población indígena de 11.3%, sin tomar en cuenta otras etnias que pueden tener incluso la calidad equiparable. Y les pongo de ejemplo los menonitas. Bueno, ese 11.3%, muchos podrían decir que no es una población tan representativa, porque si lo ponemos en consideración del 21.5% que tiene el país, pues el 11.3% realmente pudiésemos decir que no tenemos dificultades de representación. Pero el caso de nuestro estado es muy particular y complejo, ¿no? Pues contamos con una alta concentración indígena en la parte occidental de nuestro estado, el cual en cuestión de distritos electorales locales, hace que uno de esos 22 distritos tenga el 60% de población indígena y otro el 30%. Candidaturas indígenas que en esos distritos pudiésemos valorar mediante la aplicación de acciones afirmativas, porque no existe participación indígena histórica en esos dos distritos, tomando en consideración el subred de Baja California que señalaba con antelación. Y con ello, pues aseguraremos al menos 2 diputaciones indígenas en el Congreso del Estado, el cual se compone de 33 diputaciones. Entonces, esas 2 diputaciones representarían el 6% del total de las curules estatales, aún por debajo del 11.3% que señalaba anteriormente. Otra curul, podríamos empujarla desde uno de los 9 distritos que se encuentran en el municipio de Juárez, en donde particularmente nos encontramos con pueblos originarios de esa región, pero sí una gran cantidad de población indígena migrante. Esto ya lo señalaba ahorita el consejero presidente Arturo Meraz. Tenemos 400,000 personas que se reconocen como indígenas en el estado de Chihuahua. 100,000 de ellas, es decir, uno de cada 4, se encuentra en Ciudad Juárez. De estas 100,000 personas, pues corresponden, digamos, a un 8% de la población de ese municipio, contrastado con los 9 distritos con los que cuenta Ciudad Juárez, del municipio de Juárez. Y luego tomamos ahí otra vez en cuenta en consideración que no han existido postulaciones históricas indígenas en esos distritos y pudiésemos considerar una con la calidad incluso de diputación indígena migrante, ¿no? Aquí es importante pues destacar esto, ¿no? La parte de la población importantísima, el polo poblacional indígena que existe en Ciudad Juárez. Y por último, la otra candidatura para completar, digamos, ese 11.3 o acercar lo más posible a ese 11.3%, la podríamos garantizar mediante las listas de representación proporcional. Con ello contaríamos finalmente con 4 diputaciones indígenas que representarían el 12% de las curules locales en nuestro estado. Y bueno, ya para finalizar, quisiera resaltar la importancia de que las autoridades electorales hagamos este tipo de ejercicios geográficos, estadísticos, en nuestras entidades federativas, con la finalidad de garantizar una representación plural en nuestros órganos políticos, en nuestros congresos estatales, en nuestros cabildos, así como una representación indígena más justa. Quisiera también hacer notar la importancia tal vez de ver otras opciones, tal vez que puedan garantizar una idoneidad en nuestros estados. Por ejemplo, lo que tiene Nayarit. Nayarit tiene circunscripciones electorales municipales para elegir las regidurías mediante unos distritos, digamos, pequeños que se componen dentro de cada uno de los municipios. Ello podría llevar la posibilidad a constituir, de acuerdo a la población, a índices, criterios poblacionales, por regidurías indígenas mucho más proporcionales a las que se tienen en este momento. Yo quisiera dejar ahí mi exposición. Les agradezco mucho el haberme escuchado y muchas gracias. Muchísimas gracias al consejero electoral de Chihuahua, Gerardo Macías Rodríguez, quien puntualmente expuso sobre las inconsistencias de geografía electoral, cuestionó la demarcación propia de los municipios indígenas y con cifras demostró de que si tomamos en cuenta la población indígena, el porcentaje de la población indígena que tenemos en nuestro país, definitivamente no está representada en los órganos políticos si lo contabilizamos en los curules, las diputaciones, tanto a nivel federal como a niveles locales, y enfatizó en la necesidad de la reforma con respecto a la geografía
electoral. Muchas gracias, consejero. Y con esto hemos llegado a nuestra última parte de esta mesa panel: Geografía electoral, política y territorio de la participación indígena en México. Antes de pasar al cierre de esta plática, de esta mesa panel, me gustaría también leer la síntesis del currículum de la consejera electoral Claudia Arlet Espino, quien nos va a dar el mensaje del cierre y quien es vocera presidenta de la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente. Claudia Arlet Espino, de origen rarámuri, feminista, derecho humanista e indigenista, doctora en Derecho por la UNAM UACH con mención honorífica, maestra y licenciada en Derecho por la UACH, con la especialización en Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, en España, consejera electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, fundadora presidenta de la Comisión de Grupos Étnicos y Pueblos Indígenas, también del primer Observatorio de Participación Política de las Mujeres en el estado de Chihuahua. Actualmente preside la Comisión de Servicio Profesional Electoral Nacional. Es consejera ciudadana del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y de la Facultad de Derecho de la UACH, catedrática con 17 años en la academia, evaluadora nacional de los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior en México, vocera presidenta de RENACEDI, como ya lo había comentado, activista de la Alianza Feminista, del colectivo Evangelina García Prince, de la Red de Redes por la Paridad y Red CEDAW, así como profesora fundadora de la Escuela de Formación Feminista Chihuahua. Es una síntesis muy breve, reitero, así como de nuestra ponente, de los comentaristas que han participado hasta ahora. Consejera Claudia Arlet Espino, ¿sí está usted para concluir este panel? Sí, gracias, Oxana. Sí. Bueno, pues sin duda hemos visto un panel rico de información y experiencias, el reflejo de la multiculturalidad y la pluriculturalidad que caracteriza a nuestro país con sus 68 pueblos indígenas, y la geografía electoral como un concepto básico para lograr una real participación y representación política indígena. No me queda nada más que agradecer a la doctora Palacios y a nuestros amables y experimentados comentaristas de este panel. Y yo le pediría al señor presidente Arturo Meraz, quien ha sido organizador de este evento junto con RENACEDI, que nos hiciera el honor de despedir el panel. Gracias, consejera. Bueno, gracias por esta oportunidad de haber participado con ustedes, pero sobre todo por habernos compartido sus conocimientos, sus experiencias. Gracias, doctora. Esperemos que esta sea la primera de una serie de oportunidades de escucharla en los institutos electorales, y que no sea nada más de manera virtual, ¿verdad? Que tengamos la oportunidad de tenerla presencialmente a usted y a todos los panelistas, Gerardo, Augusto, Edmar. Gracias, consejero Espino, por la oportunidad. Quiero reconocer el trabajo del área de comunicación social a cargo de nuestra directora Oksana Bolchanskaya y todo su equipo por hacer posible que nos puedan ver en nuestros compañeros y compañeras allá del otro lado de la cámara, a quienes agradecemos también que nos hayan permitido escucharnos, comentar. Y las preguntas, yo entiendo que por ya la hora de lo que lleva el panel, pues las preguntas las vamos a acumular y las vamos a turnar a los ponentes para que puedan ser atendidas debidamente. Muchas gracias por esta oportunidad, que la salud, sobre todo en estos tiempos, esté en ustedes, en sus familias, que sea la oportunidad de encontrarnos próximamente, y muchas gracias por su invaluable trabajo, apoyo y presencia en este panel. Mucho éxito. Gracias.
Gracias al señor presidente por la despedida. Y bueno, pues les recuerdo que RENACEDI, junto con los organismos públicos locales electorales, algunos de ellos en el país, estamos organizando una serie de paneles virtuales. Mañana tenemos así uno mismo, el quinto de ellos, en donde participa también una consejera electoral de Chihuahua, la consejera Georgina Ávila, y varias compañeras de otros OPLES de la República, organizado con el OPLE Ciudad de México y con la asociación hermana, la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Los invito a que nos sigan por las redes sociales, a RENACEDI y a los órganos públicos locales electorales que nos hemos organizado para hacer estos eventos. Muchas gracias. Un abrazo a todas y a todas en el país.